Damos inicio entonces al segundo panel de la tarde, presentando entonces a Catalina Batleman, docente de la Facultad de Patrimonio Cultural, Universidad Externa de Colombia, a la doctora Uldi Teresa Jiménez, magistrada del Tribunal Superior de Justicia y Paz, al doctor Néstor Osuna, docente del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia, y al grupo y colectivo Agroarte, a ACA y a Wilmer Boti. Bienvenidos todas y todos. Tienen para cada una de las exposiciones 15 minutos, faltando 2 minutos, es decir, al minuto 13, pasaré entonces el papelito diciéndoles esos 2 minutos que faltan. Catalina, bienvenida. Gracias. Buenas tardes. Voy a tratar de cumplir con el horario establecido. Mi presentación hoy hablo desde la Facultad de Patrimonio, de Estudios del Patrimonio Cultural. Hablo como restauradora de bienes muebles. Es una carrera que existe aquí en la universidad y que es poco conocida. Es además un trabajo que muchas veces es invisible en su resultado final, porque realmente la labor de un buen restaurador es que sobresalga el objeto y no el restaurador. No por eso quiere decir que la disciplina y la importancia del trabajo de un conservador deba invisibilizarse. Por eso es que hoy, gracias a Yolanda y a todo su grupo, quisimos traer las reflexiones concretas con relación a ese objeto, ese aspecto material de los objetos. Les quiero leer este párrafo de Marguerite Yourcenar: el día en que una estatua está terminada, su vida, en cierto sentido, empieza. Se ha salvado la primera etapa que, mediante los cuidados del escultor, la ha llevado desde el bloque hasta la forma humana. Una segunda etapa, en el transcurso de los siglos, a través de alternativas de adoración, de admiración, de amor, de desprecio o de indiferencia, por grados sucesivos de erosión y desgaste, la irá devolviendo poco a poco al estado de mineral informe al que la había sustraído su escultor. Ese es un texto que me parece, además de muy bello, habla de esas dos estancias que además hemos estado mirando a lo largo del día, que es el aspecto material, qué forma tiene que tener ese objeto, y el aspecto simbólico. Y además quiero traer a ustedes la reflexión del tiempo. Este es un ensayo que se llama así: El tiempo, gran escultor, para que no nos olvidemos que a todo le transcurre el tiempo. A este monumento también le va a transcurrir el tiempo y los efectos que eso tiene sobre un objeto, sea material o sea simbólico. Entonces, para hablar de la dimensión material, quiero llamar la atención sobre el hecho de cómo está hecho y de qué está hecho. Sabemos que es un monumento fundido con las armas, pero para nosotros como conservadores eso resulta bastante general. ¿Fundido de qué forma? Hay muchas formas de fundir. Ya con la teniente Millán nos hemos enterado que sabemos un poco más de detalle y nos enteraremos más adelante, pero es importante saber que de las fundiciones existen muchas formas de fundir, y de esa fundición va a haber un resultado que va a tener unas repercusiones sobre el material. ¿Qué material? Sabemos que son armas. Haciendo una consulta general, entendí que las armas están hechas en la gran mayoría por aluminio, acero, derivados del carbono, níquel e incluso titanio. Lo que me lleva a la pregunta de
¿Qué tipo de aleación se va a ejecutar? ¿Van a ser todos los metales? ¿Va a ser un metal? ¿Va a ser realmente la fundición de todos esos metales? Si es así, ¿qué porcentaje de metales? Eso va a tener unas repercusiones directas sobre la obra, sobre no solo las características físicas de la obra, las características estéticas, la textura, el brillo, la opacidad, el color, sino también en el transcurso del tiempo va a tener una serie de deterioros que van a ser diferentes dependiendo de la aleación, de la fundición y del tipo de metal que se escoja. Eso sin mencionar el tipo de técnica que se utilice después de la fundición. De eso dependerá, eso no lo tendrá que decir el artista o la comunidad que vaya a elaborar ese monumento. Como restauradores sabemos que la técnica que se vaya a utilizar va a repercutir también en la obra. Las uniones, los rellenos, todo eso cuando sucede el tiempo va a tener unas repercusiones sobre ese material. Para nosotros conocer esa técnica resulta imprescindible. Sabemos que desde las obras más antiguas, esa técnica, usualmente la mala técnica que se emplee en la elaboración de un objeto, va a repercutir en el tipo de intervención que se tenga que hacer, si es más alta o menos alta, como el grado de intervención que se deba llevar a cabo. Sabemos que muchas de las esculturas en espacio público durante mucho tiempo se las rellenó de una espuma, de un propileno que tiende a expandirse con el tiempo y revienta, termina reventando el metal. Esa intervención es de gran envergadura y traigo a colación un aspecto que no es muy agradable de mencionar, pero eso tiene unas repercusiones económicas. ¿Cuánto cuesta una intervención? ¿Cuánto cuesta el mantenimiento de una obra? Eso es como en el aspecto material. Entonces, ¿qué método de fundición se empleará? ¿Cuáles serán esos porcentajes de metales? Finalmente, hay un aspecto que se ha mencionado y siempre se menciona de manera general y es el emplazamiento de la obra. Para nosotros eso resulta fundamental. La obra va a estar en un espacio cerrado, en un espacio abierto pero no, con una cubierta. Si se dan cuenta son unas preguntas bastante técnicas, pero finalmente va a tener no solamente una repercusión en la forma en que la gente entiende el monumento, sino también en la forma en que se va a deteriorar ese monumento y en la cantidad de inversión que se va a tener que gastar para mantener ese monumento en buen estado. Si pensamos en términos generales, los tres lugares que nos han dicho que van a estar estos tres monumentos, estamos hablando de tres lugares con unas características medioambientales completamente distintas. Eso querría decir que el monumento en Nueva York debería resistir todos los embates que producen los choques térmicos de las estaciones. El de Cuba debería resistir el viento y la sal, es decir, debería tener unas capas de protección que resistan ese tipo de deterioros. Y el de Colombia, en el lugar en el que se vaya a decidir, deberá resistir la humedad, la temperatura, la presión. No son temas menores porque realmente es un tema que ya en el mundo práctico va a tener unas implicaciones importantes. ¿Quién se va a hacer cargo de ese monumento? ¿Quién es responsable de dar la plata para mantener ese monumento? Hemos estado hablando, aquí les muestro parte del deterioro de algunas de las esculturas en nuestro país. Esta está en Cartagena, en el Parque Flanagan, y este es uno de los muchos deterioros que vemos en las esculturas en espacio público. Ahí hay muchos deterioros, para el ojo de un restaurador puede haber muchos deterioros,
pero pues hablemos de una oxidación producto de ese lugar salino en el que se encuentra. ¿Y en qué termina esto? En que si no hay un doliente, si no hay un responsable, los monumentos terminan abandonados o perdidos. Lleva esto a la reflexión, obviamente, de la importancia del monumento y de las relaciones afectivas que se vayan a tener con este monumento. Esa es la otra dimensión muy importante de los monumentos, y es esa dimensión social de la que hemos estado hablando. ¿Qué significa, qué simboliza para las personas que van a estar alrededor? Es una relación que para muchas personas va a ser afectiva, para otras va a ser una experiencia estética, para otras va a ser un momento de memoria. No obstante, para el grueso de la población es una relación que deberá construirse y alimentarse constantemente. La apropiación social del patrimonio no nace por generación espontánea, es una construcción social. En Bogotá, particularmente, sabemos que los monumentos son constantemente agredidos de diferentes formas, con grafitis, golpeándolos, rayándolos o sustrayendo una o varias de sus partes. Estas formas pueden ser la expresión de un malestar social, pero también evidencian que no hemos puesto suficiente atención a la construcción de ciudadanía, a la importancia de la memoria y de la historia. Este es un ejemplo de un parque que se terminó construyendo en Buenos Aires, se llama el Parque de las Esculturas, y es un parque construido con esculturas que se deterioraron y que ya no van a volver a su forma original. Como pueden ver, pues son esculturas que con el tiempo adquieren otra belleza, pero fueron abandonadas, y es un proyecto que llama la atención sobre ese abandono y sobre ese paso del tiempo. Acá tenemos el caso pues de las esculturas de Botero, que claramente las personas tienen una relación con esas esculturas, y es esa relación a la que le tenemos que poner atención. ¿Qué pasa con esa relación en el espacio público? Que genera afecto, pero también genera ese tipo de deterioros como los grafitis, o simplemente que las personas se sienten sobre las esculturas. Puede ser una forma de hacer la relación con el monumento, pero también entonces tenemos que considerar que eso va a suceder. Para finalizar, quiero relacionar esos dos aspectos, que es el aspecto material y el aspecto de la apropiación social, y es con este caso de este árbol en Japón, en donde existe una tradición milenaria vinculada con el cuidado. Una de sus formas se representa en el cuidado a los árboles sagrados. Son árboles con una carga simbólica muy alta, por tanto las personas los respetan, les hacen ofrendas, rezan y construyen alrededor para que los proteja en su vida cotidiana. Es el caso de esta estación construida en Japón, en donde la estación se construye alrededor del árbol y se conserva el árbol. Este árbol de alcanfor tiene alrededor de 700 años. Se construyó una estación de metro, pero en su diseño se consideró la protección del árbol para mantenerlo en el sitio. Dada su importancia, el gobierno nacional y los gobiernos municipales son los que se encargan de preservar y conservar los árboles designados como tesoros naturales. Cada uno de ellos está amparado por la ley y las regulaciones legales del gobierno pertinente. Es una práctica ancestral. El cuidado de estos lugares sagrados o de los monumentos es una práctica ancestral. El cuidado es muy importante para los japoneses. Creo que tenemos que tener cuidado con el cuidado, porque es un aspecto muy importante en esa construcción social. Finalmente, las recomendaciones generales están relacionadas con conocer la técnica, las características y propiedades de los materiales empleados para la elaboración de los monumentos, pues de estos dependerá en gran medida los deterioros que se puedan generar y por tanto los cuidados que se deban tener para preservarlos.
Este conocimiento contribuirá con la elaboración de un protocolo de mantenimiento y conservación específico de acuerdo a sus características. Considerar las características medioambientales y considerar las características físicas del emplazamiento final. El entorno resulta de vital importancia para generar en las personas receptoras empatía con el monumento y con ello se evitan acciones que puedan generar deterioros directos o indirectos sobre los monumentos o el monumento. Contemplar el diseño y ejecución de procesos educativos que generen sensibilidad, apropiación y reflexión en torno al significado y valor de los monumentos. Y, finalmente, garantizar el presupuesto anual para realizar mantenimiento periódico y que la conservación esté monitoreada y ejecutada por profesionales en la conservación. A lo largo del día creo que hemos estado hablando todos de distintas propuestas de monumento y si ustedes se fijan, todas, incluso las plaquitas de Berlín, tienen un sistema de mantenimiento y todas tienen una complejidad en cuanto a cómo conservarlo. Incluso la propuesta de hoy, Sonora, yo pensaba, y una propuesta sonora, cómo se conserva todo el aparataje técnico que tiene eso detrás. Solamente para terminar, quería contarles que yo trabajo en un lugar que se llama el Parque Arqueológico de Ciudad Perdida, y a lo que llegamos, a la conclusión que llegamos del mantenimiento es que ojalá todo lo que se haga sea lo más sencillo posible, que el mantenimiento lo puedan realizar las personas del lugar, que no genere sobrecostos sobre el monumento. Pensar en aparatajes técnicos súper complejos del monumento va a acarrear costos y un nivel de inversión muy alto. Entonces creo que no son aspectos menores, creo que son aspectos importantes a considerar y eso era todo. Gracias. Agradecemos a Catalina por esa invitación a reflexionar sobre esos aspectos prácticos que en últimas cristalizan e impactan directamente en el objetivo de la obra y su función estética. El llamado a prestar atención a la relación que la comunidad hace respecto de la obra, ese llamado a la apropiación social. Continuamos entonces y le damos la bienvenida a la doctora Uldi Teresa Jiménez, magistrada del Tribunal Superior de Justicia y Paz. Muchas gracias, Lina. Gracias, profesora Yolanda. Un saludo para todos y todas en este coloquio tan importante. Gracias por la invitación a participar en él, porque de un tiempo para acá, ya hace varios años, he aprendido la importancia del diálogo entre el arte y el derecho cuando se trata el tema de la reparación integral a las víctimas de violaciones de las graves violaciones a los derechos humanos. Mi presencia el día de hoy tiene como finalidad compartir con ustedes algunos aspectos relacionados con la reparación integral, particularmente con el tema de la reparación simbólica, tan importante en procesos como los de justicia transicional, máxime cuando el presupuesto colombiano no es suficiente para reparar de manera integral por la cantidad de víctimas que ha generado este infortunado conflicto armado durante tantas décadas. Esta experiencia, que parte desde el 2005,
con todos los desmovilizados del 2003 al 2006, mayoritariamente de las autodefensas, y digo mayoritariamente porque también se desmovilizaron de manera individual algunos miembros de las FARC, del EPL y del ELN, quienes hacen parte todavía del proceso de la Ley de Justicia y Paz, la 975 de 2005. Ya frente al tema particular, que tiene que ver con quién, cómo, dónde debería ser, hacer y estar el monumento que se debe construir con las armas entregadas por las FARC y que serán fundidas, tenemos un primer punto de partida que está plasmado en el acuerdo final de paz. Este punto de partida está marcando el parámetro dentro del cual debe hacerse el monumento. Dice el acuerdo, en la parte de dejación de armas, que consiste en un procedimiento técnico trazable y verificable mediante el cual la ONU recibe la totalidad del armamento de las FARC-EP para destinarlo a la construcción de 3 monumentos, y quiero recalcar, acordados entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP. En otra parte de ese acuerdo menciona que las armas de las FARC-EP se destinan para la construcción de 3 monumentos así, y otro en el territorio colombiano, en el lugar que determine la organización política surgida de la transformación de las FARC-EP en acuerdo con el Gobierno Nacional. Pareciera, y digo pareciera porque simplemente esto no excluye lo que realmente debe hacerse, es decir, que no solamente le corresponde a las FARC y al gobierno como 2 partes acordar de manera exclusiva cuál va a ser el monumento y en dónde, en el caso colombiano, debe ser ubicado. Y digo que es aparente lo que se menciona aquí porque no excluye y no debe excluir los principios internacionales que contra la impunidad frente a graves violaciones de los derechos humanos, llámense crímenes de guerra o de lesa humanidad. Conductas estas que, infortunadamente, son las que mayormente se han cometido a lo largo y ancho del territorio nacional durante más de 5 décadas. Esos principios que consagran, que imponen unas obligaciones a los estados que están adelantando procesos como el que se inició en el 2005 con las autodefensas o paramilitares y uno distinto ahora con las FARC-EP. Uno de ellos, los principios de Joanet de 1996, recogidos posteriormente en el 2004 por Van Boven, y que no son otros que esos derechos de las víctimas, a saber, el derecho a la justicia, el derecho a la reparación y el derecho a la no repetición. A estos principios básicos de reconocimiento internacional debemos sumarles el objetivo final de los procesos de justicia y paz, de los procesos de justicia transicional, como son el fin último de la reconciliación y el perdón. Es allí a donde finalmente debe llegar o debe culminar un proceso como el que se pretende comenzar ahora con las FARC. Bajo el marco de estos principios es que puedo contarles un poco de la experiencia de justicia y paz con las casi 34.000 víctimas reconocidas hasta hoy en las 51 sentencias que se han dictado en las diferentes salas del país, así como de las medidas, particularmente de las medidas simbólicas de esa reparación
que han sido diversas, atendiendo a la victimización, a la colectividad y quiero recalcar a la concertación que se ha hecho con las víctimas. Es trascendental que se mencione la importancia de esa concertación. Es imposible que un magistrado desde su escritorio, con desconocimiento absoluto de la realidad que se vive en los lugares de mayor victimización, pueda ordenar que se construyan o no determinadas obras, que se repare de una o de otra forma. Esto nos lo ha ido enseñando la experiencia, porque desde la primera audiencia vimos la necesidad de trasladarnos a cada uno de los lugares que no son precisamente las capitales de los departamentos, son los municipios más apartados del país, lugares a los que ni siquiera me imaginé que algún día podría ir. Son más de 30 municipios, y estoy hablando de un número mínimo, a donde nos hemos trasladado a conocer de voz de las mismas víctimas cuáles son sus necesidades, cómo se les puede reparar, cómo se puede concertar con ellos la forma de reparación integral. Hay peticiones de distinta índole en estos aspectos. La mayoría de las personas habla del derecho a la educación, la necesidad de salud, la necesidad de vivienda, la necesidad de capacitación. Pero definitivamente hay un punto en las que todas convergen. Todas las víctimas en su intervención inician hablando de la redignificación. Este es un aspecto que no puede ser desconocido, porque más allá de lo que se les pueda facilitar en otras formas de reparación, lo que piden a gritos es que se les dignifique, que se les reconozca su dignidad como persona que fue vulnerada durante varios años e incluso durante varias generaciones. Aquí ustedes pueden ver cuáles han sido las conductas más reiterativas de victimización a la población civil. El mayor número de hechos victimizantes tienen que ver con el desplazamiento forzado de personas, seguido por la desaparición forzada de personas, luego el homicidio en persona protegida, es decir, un gran número de muertes de personas civiles ajenas al conflicto armado, que no hicieron parte de ninguno de los actores de ese conflicto. También está el reclutamiento ilícito de menores y, en menor proporción, la violencia basada en género, no porque haya sido menor, sino porque su judicialización se hace un poco más complicada atendiendo a la calidad de esta conducta. Yo quiero presentar ahora como una línea del tiempo sobre lo que ha sido la labor de las salas de justicia y paz en el tema de reparación simbólica, comenzando con la primera sentencia. En la parte izquierda de la pantalla aparece el monumento que quiero comentarles un poco, o más bien lo que querían, lo que ofrecieron los victimarios a las víctimas. Esta no fue una petición de las víctimas, son los postulados quienes ofrecen a las víctimas de la masacre de Las Brisas y el desplazamiento de toda la comunidad de Mampuján. ¿Y por qué algo tan sencillo como un burrito con un campesino y las cosechas al lado y lado? Precisamente porque la comunidad de Mampuján siente que su dignificación está en que se les reconozca no como auxiliares de la guerrilla, que es el pretexto que tienen para asesinar y desplazar a la población, sino que son campesinos, que son gente humilde, ajenos al conflicto armado, y que esto sería una muestra de lo que ellos son.
Sin embargo, como mencionaba el doctor Danilo, nuestra especialidad en la justicia, nosotros como abogados, no tenemos la visión que tienen los artistas, no tenemos la visión que tienen los sociólogos, los antropólogos, en general otros profesionales. Y aquí hoy o después de que se inaugura esto, hay un mea culpa, y es que este burrito tiene en la parte inferior una placa que menciona quiénes lo hicieron, o sea, quiénes colaboraron pagando o sufragando los gastos del artista que lo hizo. Es decir, que para la historia, en poco tiempo, los grandes van a ser los victimarios. Eventualmente no son las víctimas quienes van a ser recordadas de esa manera, como era la voluntad de los campesinos. Igualmente, es algo que yo creo que la mayoría de ustedes conoce, y es el caso de los telares de las mujeres que se cansaron de sufrir en silencio, las mujeres de Mampuján, y empiezan a plasmar la violencia que vivieron, pero no se quedan en el antes, sino que también plasman lo que quieren hacer. Incluso veía algún reportaje en un día de estos, en donde estaban también trabajando lo que es el acuerdo de paz y lo que esperan de la desmovilización de las FARC. Y ese kiosco, que es muy significativo, ¿por qué? El kiosco tiene 12 columnas, cada una de ellas representa a una de las víctimas de la masacre. Son los pilares con los que están soportando el sitio de reunión tan importante para una comunidad campesina, en donde se unían los habitantes, o se reunían mejor los habitantes de las comunidades, de los municipios, de las veredas y de los corregimientos vecinos. También hemos variado en cuanto a los exhortos que se han dado, y este es el caso de la victimización, ya no de la comunidad campesina, sino de toda la sociedad norte santandereana, particularmente en Cúcuta. Entre otras razones quiero exaltar el video que se ordenó para que no fueran ni víctimas ni victimarios los que lo hicieran, sino una de las instituciones del Estado, porque es el mismo Estado, sin que haya sido condenado en la sentencia, quien debe comenzar a reparar a esas víctimas, a redignificarlas. Y en este caso, lo que se ordenó es un documental de 1 hora que tiene como guión la sentencia. Las sentencias en Justicia y Paz son voluminosas, y esas no las lee difícilmente los magistrados que las hacemos, pero por lo voluminosas y por tanto contenido jurídico son difíciles de leer. Entonces, una forma fácil de que la comunidad, de que la sociedad en general se entere sobre esas formas de victimización es a través de esos documentales. Pero no solamente la orden está dada para que se haga el documental, sino que también la orden está para que se transmita en una franja horaria de máxima audiencia en uno de los canales de mayor cobertura del país. En algunas oportunidades en el canal institucional pasan este documental, que es bien interesante, que muestra de una forma muy sencilla y comprensible cómo se victimizó a esta comunidad. Más adelante tenemos en el caso de bloques Libertadores del Sur, particularmente la comunidad de Tumaco. Se ordena en este caso específico que esta obra de teatro en donde los actores son las mismas víctimas de la comunidad, en donde la comunidad afro representa la violencia a través de la obra de arte, se exhorta al Ministerio de Cultura y a la Alcaldía Municipal de Tumaco para que auspicie la presentación de la obra de teatro El olvido está lleno de memoria, pero no solamente en Tumaco, sino a lo largo y ancho del país, y también para que hagan intercambios con las distintas comunidades y puedan mostrar su victimización conforme a la cultura que tienen. En el caso del reclutamiento de menores, que no aparece aquí,
se ordenó que los relatos de los menores, siendo postulado el entonces comandante conocido como el alemán Freddy Rendón Herrera, que se caracterizó por este reclutamiento de una gran cantidad de menores. La sentencia contiene 307 víctimas menores con unos relatos que ojalá ustedes tengan oportunidad de leerlos en pie de página de esas sentencias en donde no está el nombre, pero realmente nos muestran que el reclutamiento de menores es una de las conductas más graves porque acaban con la niñez, con la juventud de un ser humano y que difícilmente puede ser recuperado. Los relatos, sin que se incluya el nombre, deberán ser plasmados en lugares visibles de Necoclí para que las generaciones presentes y futuras puedan desmitificar la persona de un comandante, que no es la persona poderosa que va en un carro, que puede tener varias mujeres, que el poder se lo da a las armas, sino que quien se somete a reclutamiento realmente está padeciendo las peores formas de tortura que se pueden hacer con un ser humano. Algo que también les quería mostrar a ustedes es el caso del río Magdalena como sujeto de derecho. Resultaba un poco exótico cuando nosotros hablábamos de este tema porque no entendíamos cómo judicialmente podíamos hacer esto, pero a medida que avanzaba el proceso y escucha uno los testimonios de las víctimas, además de recurrir a los lugares o de ir a aquellos lugares por donde pasa el río Magdalena, en el caso del bloque de las autodefensas campesinas del Magdalena Medio, comandado por Ramón Izaza, y el bloque Tolima, veíamos que el río Magdalena, que sirvió como un lugar para expresión cultural durante varios siglos, se había convertido en el cementerio, en el lugar que recogía a todos los desaparecidos, víctimas de las autodefensas. Ya hay 2 sentencias que incluyen algunas órdenes para el Ministerio del Medio Ambiente con esa finalidad de recuperar el río Magdalena como sujeto de derecho para que puedan volver allí las comunidades ribereñas que veían en él no solamente un lugar de sustento, sino también el lugar de expresión cultural, como es el caso de las fiestas de San Juan en el Tolima. Como sé que me queda muy poco tiempo, voy a omitir algunas cosas para finalizar diciendo que hay un punto en donde convergen las necesidades de las víctimas y lo expresado en el acuerdo final de La Habana. Ese punto es el monumento. Por eso, a manera de conclusión, las recomendaciones basadas en la experiencia que hemos tenido es que, en primer lugar, el monumento no puede convertirse en una apología a la violencia ni una forma de revictimización. También que debe generar en quien interactúe con él un efecto de conciencia pública y privada del perdón hacia el fin último, que es la reconciliación nacional. De la misma forma, debe ser un aporte de lo sucedido durante décadas de conflicto armado, esto es, memoria histórica, pero a su vez un testimonio que exprese a las futuras generaciones la inviabilidad de la lucha armada. Aquí estamos hablando claramente de uno de esos principios internacionales, que es la no repetición, como garantía que se ofrece a las víctimas y a la sociedad en general, y como la obligación de los desmovilizados, quien de manera voluntaria y comprometida deben concurrir a ella. Finalmente, y lo más importante quizás, debe propender por la dignificación de las víctimas, no solamente entendida en el presente, sino que esa proyección se haga a un periodo largo para que realmente víctimas, sociedad y desmovilizados entendamos que
no puede volver a ocurrir un conflicto, ni la violencia es el medio para superar todas las situaciones irregulares que se presentan en nuestro país. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Uldi Teresa por ese recuento de experiencias de las labores de los jueces de justicia y paz en el proceso de reparación simbólica, ese llamado a prestar atención a las expectativas de las víctimas, colocándolas a ellas en un lugar de enunciación realmente prevalente, y esas 4 últimas recomendaciones nos parecen muy apropiadas. Damos paso entonces ahora a la intervención del doctor Néstor Osuna, docente del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externada de Colombia. Muy buenas tardes. Quiero en primer lugar agradecerle a la profesora Yolanda Sierra por haberme dado la oportunidad de estar hoy frente a ustedes. Agradecimiento que le va a salir caro porque me ha puesto en un compromiso muy difícil, que es el de pues estar enfrente de un auditorio con artistas, historiadores, sociólogos, ingenieros, restauradores, con el discurso un tanto acartonado y, no sé, pasado de moda de los abogados. Lo que Yolanda me pidió, y que no sé si logre hacerlo, es presentarles a ustedes desde la perspectiva de un experto en derecho, digamos, desentrañar cuáles deberían ser o podrían ser las coordenadas de ese monumento, teniendo en cuenta el texto del acuerdo de paz. Y lo que podría decir es que en el texto del acuerdo de paz hay muchísimo menos de lo que se ha expresado en el foro de hoy. Y creo que eso es bueno, pero bueno, intento organizar mis ideas. El acuerdo de paz entre el gobierno nacional y las FARC, yo creo que algún día todos convendrán o convendremos en Colombia en eso, aunque hoy en día cause gran polémica, pero es realmente un acuerdo ejemplar. Es un acuerdo de un rigor, de un juicio, de un empeño en transformar este país como probablemente ningún otro esfuerzo político lo había hecho en Colombia. Y el resultado, visto digamos desde un panorama internacional de cómo han sido la terminación de conflictos armados mediante acuerdos en épocas recientes, es realmente, esto va a marcar un antes y un después. La creatividad que hay en ese acuerdo de paz, la seriedad, el llamado a una posibilidad de una sociedad distinta, una sociedad sin armas, ojalá también sin odios, una sociedad más justa, una sociedad más decente, como decía alguien que me precedió en uso de la palabra, es encomiable en ese tratado, en ese acuerdo de paz. El acuerdo de paz es muy aburrido de leer, quedó muy largo, muy técnico, muy farragoso. Eso tiene explicación. Por una parte, claro, esto es un país de abogados que tiene su visión buena y su visión, digamos, también de burla y de crítica, pero quiere decir, digamos, que se ha intentado mediante eso, mediante el lenguaje, mediante un documento escrito, poner fin a la mayor calamidad que hemos tenido en nuestra historia, que es el hecho de llevar 50 años matándonos en un conflicto muy sangriento,
Pero además eso también, ese texto, digamos, largo, farragoso, a veces un poquito repetitivo, a veces muy técnico, pues indica, por una parte, claro, una cierta desconfianza de las partes, entonces que todo quede pues perfilado sin posibilidad de que nos hagan trampa después, o intentando que después no nos hagan trampa, tanto los unos como los otros. Indica también digamos, ese carácter, ese anhelo un poquito fundacional que tenían los negociadores, de estar pensando, esto no es solamente un armisticio, esto es un nuevo país, lo que estamos construyendo, y por eso el documento también se alarga, y también unas peculiaridades de las propias negociaciones. Pero bueno, para concentrarme en lo del monumento, la verdad es que lo del monumento apenas tangencialmente se menciona en el acuerdo de paz. Los dos párrafos que nos acabó de poner en la pantalla la juez Uldi, y dos menciones más desperdigadas, donde simplemente aparece la palabra monumento con el mismo, digamos, sentido de que hay allí, es decir, que con las armas que entregan las FARC se harán 3 monumentos mediante una fundición, y que esos monumentos se decidirán, en una parte dice, lo decidirán las FARC y el gobierno, en otro dice, el lugar lo decidirán las FARC y el gobierno. No es más lo que se dice. Y ese no es más lo que se dice es lo que me permite volver a la afirmación que hacía hace un momento. Se ha dicho mucho más en la sesión de hoy que lo que se dice en el acuerdo de paz. Pero esos pocos y parcas palabras del acuerdo me permiten decirles a ustedes lo siguiente: no hay ninguna relación explícita en el acuerdo entre ese monumento y medidas de reparación. La mención que se hace al monumento no está en el capítulo de las víctimas, está en el capítulo de la entrega de armas. Es decir, todo parece indicar, cuando se estaba hablando de qué se va a hacer con las armas, esta mañana la teniente Millán nos hablaba de las posibilidades de entregárselas a un tercer país, dejarlas ahí sin utilizarlas, pero sin entregarlas, entregárselas a uno de los contendientes. Bueno, no, destruirlas, y pareciera ser, por lo escueto del texto, que simplemente no, pues fundirlas y hacer un monumento. ¿Qué quiere decir? Que nadie las pueda volver a usar. Probablemente los negociadores no tenían en mente ni reparación, ni memoria, ni goce estético, ni homenaje a nadie, sino simplemente que no se vuelvan a usar estas armas. Y para que no se vuelvan a usar, como yo no confío si se las dejo a usted, ni tampoco a un tercer país, pero esto no es una rendición, pues entonces fundirlas. Y pues ya que quedan fundidas, pues en otros procesos de paz se han hecho monumentos, hagamos aquí un monumento. ¿Es eso malo? No, yo creo que eso es muy bueno, en el sentido de que permite reflexiones como la de hoy, como la que nos obliga a esa situación abierta. Pero entonces pensemos lo siguiente: aquí el día de hoy ha habido un foro académico muy interesante sobre varias posibilidades, tanto del qué, quién, cómo, dónde, pero sobre todo de para qué es el monumento, que creo que es la primera reflexión que el propio acuerdo deja abierto. La mayor parte de quienes han hablado hoy, aunque no hayan dicho explícitamente para qué, están pensando en que el monumento tiene que ver en algo con redignificación de las víctimas, o derechos, o reparación, pero han hablado de las víctimas. Pues, queridos colegas, el acuerdo no impone eso. El monumento podría ser un homenaje a la negociación, por ejemplo. El monumento no necesariamente tiene que ser un monumento de evocación, no necesariamente tiene que ser una garantía de no repetición. No, podría, lo hablaba ahora con alguien en el receso del almuerzo, podría el gobierno y las FARC ponerse de acuerdo en llamar a un artista muy conocido, llamar a Fernando Botero y pedirle, mire, haga un monumento con esto. Y ahí se cumple fielmente el texto del acuerdo. Entonces, digamos que me parece muy interesante que el acuerdo está comenzando a ser apropiado por la sociedad. Fíjense que nosotros aquí, ninguno convenía, no, sí, simplemente hay un acuerdo, no, hay un monumento ahí que se tiene que hacer, no. Ese monumento tiene que tener un especial sentido para la sociedad,
tiene que tener, como todos ustedes lo han dicho, o la mayoría de ustedes lo han dicho, un simbolismo que tienda a que lo que ocurrió no se olvide, pero no se repita. No puede hacer apología de los contendientes, más bien debe hacer un homenaje, de recuerdo y de reparación y de redignificación a las víctimas. No se trata tampoco de hacerle un homenaje a los que acaban de negociar la paz, que en algunos foros podría pensarse en que ese podría ser un fin lícito, un fin legítimo, pero aquí no se ha pensado en eso. Bien, si el monumento, definitivamente vamos a necesitar un gran esfuerzo de inteligencia de nuestros artistas para que ese monumento pueda cumplir con todas las expectativas que se han sembrado en el día de hoy. Claro, el monumento tiene unas limitaciones, que es una cosa, definitivamente es un objeto porque es el producto de la fundición de unas armas, pueden ser varios, en fin, sí, pero pues digamos el punto de partida es un material, unos metales fundidos que pues tendrán que ocupar algún lugar en el espacio. A lo mejor es simplemente un trocito, ¿no? Si es un parque evocativo, pues puede tener una placa, esa placa puede ser hecha con parte de esos materiales, en fin, no me atrevo a decir, pues, como a augurar nada en este foro, además de expertos en arte y en construcción de espacio público y de monumentalidad, pues a decir nada, pero efectivamente ahí hay una limitación. El punto de partida es la fundición de unas armas. Pero como se trata de que sea memoria y se trata de, digamos, de que haga relación con el acuerdo de paz, porque ahí sale, pues a mí se me ocurría decir, y ya me quedan solo 2 minutos y por eso creo que ahí voy concluyendo, que si el monumento debe reflejar el acuerdo de paz, bueno, el acuerdo de paz tiene 6 puntos, uno de esos puntos tiene que ver con implementación y verificación del conflicto, digamos uno puede decir, entonces es un monumento de 6 patas, bueno no, sería como 5 patas y una garantía, no sé cómo sería. Los 5 puntos restantes, uno es, digamos, probablemente el fin del conflicto, o sea, el fin de la confrontación armada entre FARC y EP. Bueno, los más interesantes son los otros 4. Uno es los derechos de las víctimas, que es, digamos, como el punto central y el que más dificultades generó para hacerlo y el que quedó, creo que, más hecho, más cocido. Dentro de eso, dentro de las garantías de reparación de los derechos de las víctimas, en ese sistema integral está la Comisión de la Verdad. ¿Y por qué quiero referirme a ella? Los monumentos a los que nos hablaron el consejero de Estado Danilo y la juez Uldi son medidas que claramente tenían un fin de reparación y son medidas ordenadas por sentencias judiciales. Este no. Este es un monumento acordado por las partes que no tiene por qué tener fin reparador, ojalá que lo tenga, pero no es un compromiso del acuerdo de paz y no es una orden judicial donde hay un vencido, un condenado y una víctima para proteger. Por lo tanto, a lo mejor la Comisión de la Verdad pueda tener mucho más que ver con un monumento de este tipo que la Jurisdicción Especial de Paz o esos otros mecanismos que se implementan allí. Pero bueno, los otros 3 puntos, que son muy exigentes hacia el futuro en cuanto al acuerdo de paz, tienen que ver con la solución al problema de las drogas. Cuando los negociadores de la paz se pusieron a pensar en esa Colombia que podría surgir después de que las FARC se transformaran en un partido político, estaban pensando en una Colombia sin drogas ilícitas. Y para eso pensaron en una estrategia de sustitución voluntaria de cultivos, una estrategia de enfocar el consumo de drogas no con carácter punitivo ni penal, sino con carácter, tiempo agotado, no te pares que aquí ya me salió en el teléfono, una estrategia de enfrentar el consumo como un asunto de salud pública, con un enfoque preventivo y reforzar, eso sí, la estrategia punitiva respecto del tráfico de drogas. Es decir, algo distinto a lo que tenemos hoy en día.
Por otro lado, se pensó en otro de los puntos en una participación política mucho más remozada, mucho más vigorosa, más madura, más fuerte, una democracia mejorcita de la que tenemos. Esa es la idea, con más partidos políticos, con más debate público, sin tanta coalición frente nacionalista como en la que todos hemos vivido, sino con gobierno, oposición, debate permanente, escrutinio, que es algo que creo que también ya estamos viendo, a pesar de que nuestra democracia es muy imperfecta, pero estos debates fuertes, duros, un gobierno al que no se le concede pues ningún beneficio de legitimidad por sí mismo, sino que es fuertemente contestado por sectores, pues es algo que está dibujado ahí en ese proyecto, en ese acuerdo de paz, y que habrá de fortalecerse y que habrá de dársele cauce a otros y nuevos actores. Y por último, y lo dejé de último porque me parece de especial importancia, una relación entre la ciudad y el campo muy distinta a la que hemos tenido hoy. Una apuesta por algo que podríamos llamar así, en lenguaje muy coloquial, ya como muy de 5 y 10, unos campesinos de clase media. Eso es más o menos una forma de resumirlo, es decir, una población campesina que haya superado los índices de miseria, unos campesinos propietarios, unos campesinos productores, todo eso está allí y hay una cantidad de medidas para poder desarrollar eso. Entonces, claro, la Colombia que se está dibujando desde allí y que ojalá estemos a la altura de poderla construir, es una Colombia con un campo revitalizado, pero con unos campesinos que no tienen una brecha tan grande respecto de los colombianos que vivimos en las ciudades. Campesinos, digamos, con un cierto poder adquisitivo, y ahí el acuerdo le juega a una economía de mercado y a campesinos propietarios y a campesinos productores en un sistema de intercambio capitalista. Pues eso del castrochavismo y todo eso es pura paparruchada. Me encontré en estos días que esa es la palabra correcta para posverdad o para fake news, es paparruchada, esa es la palabra, digamos, castiza. Y lo que sí ya no sé es cómo un monumento pueda reflejar todo eso, pero a mí me encantaría un monumento que yo vea una Colombia con un campo más decente, un campo más próspero, sin el problema de las drogas que nos ha acompañado a todos. A mí desde el día que nací he vivido en un país que es señalado como país narco, país problema, o sea, un país sin ese asunto, un país con una democracia mucho más decente, una democracia ciertamente que nos tiene que enseñar es a vivir en desacuerdo, no a llegar a grandes acuerdos, sino a vivir a pesar de grandes desacuerdos, con unas víctimas redignificadas y sobre todo sin armas en la vida nacional. No sé qué artista se le pueda ocurrir eso, además claro, debe ser un proceso participativo, con diálogo, no sé cómo va a ser, es uno de los grandes problemas. Imagínense si este es el problema que se deriva de 2 parrafitos del acuerdo de paz, ¿cómo estará el gobierno y las FARC en la implementación del resto de las 310 páginas? Esto es el gran reto de los colombianos para los 20 años que siguen. Bueno, ya no más porque me van a matar aquí, gracias. Agradecemos entonces al doctor Néstor Osuna por plantearnos esas 2 maneras de interpretar ese punto 3.1.7, una interpretación que parte, digamos que es un poco más exegética al punto de donde se deriva ese monumento, o una interpretación más sistemática que interprete ese punto 3.1.7 junto con el punto 5, dándole al monumento un alcance reparador y restaurador. Y finalmente, para acabar con esta parte del panel, damos paso a Agroarte, a Aca, Wilmar y Botina. Wilmar Botina. Le dice cariño Boti. Ah, bueno, muy bien. No ve, la tecnología es muy avanzada. Buenas tardes. Nosotros crecimos desde la base, ¿cierto? Con procesos articulados en distintos territorios y formados por varios grupos de señoras en las comunas de Medellín, ¿cierto? Y como resistencia frente al tema de la violencia que constantemente está, ¿cierto? Haya acuerdo de paz o no haya, ¿cierto? Es una constante desde que somos pequeños. También la historia de nuestros viejos y demás. Y que no obedecen, dicen, no obedecen al conflicto político colombiano.
Este año Medellín tiene 358 homicidios, ¿sí? Y es la ciudad más innovadora del país. Pero también, digamos, ese desgrane que dicen que un homicidio es un caso aislado porque no obedece a las dinámicas del conflicto político, nosotros decimos, pues, entonces son casos aislados de qué, ¿cierto? No están, no aparecen o demás. Nosotros tenemos una alianza frente al tema, hablar del monumento pedagogía. Los territorios, los distintos territorios ya venían desarrollando sus formas de contar sus historias, ¿cierto? El lenguaje, la narración oral, pero también algunos sitios de encuentro. Históricamente, la huerta, como latinos, ¿cierto? La huerta como un espacio de intercambio, pero también un espacio para desarrollar ideas y ayudas, ¿sí? Es nuestra historia como campesinos y campesinas que tenemos en nuestro ADN, ¿cierto? Esa relación con la tierra, pero también el baile y también la cocina, ¿cierto? Unos elementos que interactúan. Desde ahí no es inventarse algo nuevo. Nosotros en el tema del monumento creemos muy importante juntarlo con el tema pedagógico. Entonces, cómo estos espacios de memoria, ¿cierto? Estos sitios de memoria se vuelven unos lugares donde le hablan al cotidiano, ¿sí? La política no se construye desde arriba hacia abajo, ¿sí? Sino que cada territorio también va haciendo sus formas. Y los primeros que habitaron este país fueron nuestros viejos y nuestras viejas antes de que estuviera Estado o antes de que estuviera cualquier grupo armado en esos territorios. Desde ahí, cada uno y cada una se apropió de su territorio y empezó a hacer unas políticas, ¿cierto?, dentro de su territorio. Nosotros crecimos en Comuna 13 Medellín, al frente de una escombrera que tiene más de 300 desaparecidos y que ostenta de desaparición forzada 650 desaparecidos después de 23 operaciones militares, ¿sí? Antes y en medio del mandato de Álvaro Uribe Vélez, que se suma a un número de desaparecidos de 61.100 desaparecidos en nuestro país, ¿sí? Y nos tienen un número mayor de desaparición forzada que el mismo Cono Sur. Desde ahí, muchos chicos que crecen en los territorios ni siquiera han comprendido, muchos que tienen 15 años, y hace 15 años sucedió lo de las operaciones militares, no comprenden qué es lo que ha pasado, ¿cierto? Y la Orión puede ser un dato, y un dato es, pues subió el kilo de papa, ¿cierto? Y vale esto, pero un dato para ellos es, sí, 2 helicópteros Black Hawk disparando, ¿cierto? En un espacio urbano, la inauguración de la seguridad democrática, 1000 efectivos del ejército, 500 de policía, pero en últimas, eso pasarlo a través del cuerpo, es una labor que las historias y las narraciones de las señoras y los señores que nos han contado, ¿cierto? Pero que también nosotros vivimos, algunos con algo más de edad, es poderlo narrar, pero que comprendamos ello, pero comprender que mientras pasaba en el 2002 lo de las operaciones militares, también en el 2002 pasaba lo de Bojayá, en el oriente antioqueño y demás. Y los modus operandi de la guerra, en últimas, ha llegado a todo el país, ¿cierto? Muchos dicen, bueno, pero por fuera de pronto no, ¿cierto? Pero sabemos que tenemos más de 45.000 exiliados en nuestro país, ¿cierto? Que están en su lugar y que no salieron porque querían irse de gana, ¿cierto? Entonces nos va juntando con unas memorias expandidas. Y esas memorias expandidas que guarda en última en cada territorio los cuerpos, esos cuerpos marcados por la violencia. Cada uno y cada una aquí en este auditorio tenemos experiencias muy distintas.